Las de cámara también. Bueno, volvimos con Diego Genud. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Mechi? Pedro, ¿cómo andan? ¿Cómo andamos? Acá estamos. A quien le preguntamos también si había visto El Eternauta. Sí, obviamente. totalmente. Cumplí hoy. Hice la tarea. Totalmente. Y tampoco había mucho para hacer el fin de semana. Uno creería que no había mucho para hacer. No, bueno. Sí. Pero en el país estaban pasando un montón de cosas. Pasan cosas, sí. Contanos un poquito. Se supo esto de que Milei le abrió, bueno, las puertas a Estados Unidos a un paso bioceánico, bueno, en la Argentina. Sí. Contanos un poco qué estuvo pasando ahí, porque hay unas cuestiones muy técnicas que con Juli decíamos, Sí. estamos leyendo la nota y no terminábamos de entender qué estaba pasando a nivel defensa. La visita de Alvin Huxley, ¿no? Sí, Sí. el jefe del Comando Sur, que algo la semana pasada comentamos. A ver, sabemos que hay una disputa Estados Unidos-China y esa disputa no solo es comercial, también es territorial. Argentina tiene una ubicación estratégica. Ustedes mismos, este programa estuvo en el sur, ¿no? Sí. Cuando fue el aniversario de Malvinas. Y sigue siendo importante lo que pasa en Ushuaia, sobre todo porque ahí hay un corredor bioceánico, ¿no? Y no hay tantos a nivel del continente. El otro es el canal de Panamá, pero es un canal que en general es usado más bien para trasladar o traficar mercaderías, sustancias. El corredor bioceánico de Ushuaia, bueno, del Atlántico Sur, es el más importante. Corredor bioceánico militar, es más utilizado por las fuerzas de distintos países. Entonces, Está China, está la cuestión de la pesca, está la posibilidad de trasladar mercaderías también ahí, pero también está la cuestión militar, ¿no? Donde, si bien el jefe del Comando Sur a la Argentina, por algo no empieza a venir con Milei, ya había venido y mucho, la general anterior, Laura Richardson. Entonces, el jefe del Comando Sur estuvo por un lado en la Casa Rosada, Sí. ahí hubo algunas precisiones que surgieron, que dio a conocer el gobierno, y después estuvo en Ushuaia también pidiendo que se reactive un reactor que algunos dicen, bueno, es de propiedad norteamericana, que se llama Leolabs. Pidieron que se reactive ese reactor que está en Tolwyn, en Tierra del Fuego, y al mismo tiempo hay la idea de construir una base naval integrada que sea la puerta de entrada a la Antártida. Y ahí, bueno, hay todo un campo de intereses. Hoy en el sur vos tenés por un lado el puerto de Punta Arenas, que es chileno. Por otro lado está el puerto que Gran Bretaña, el Reino Unido, quiere construir en las Malvinas, Sí. donde obviamente están ocupando las Malvinas y hay un reclamo por la soberanía que este gobierno lo defiende hasta cierto punto, pero sigue siendo una cuestión muy, muy sentida por los argentinos. Pero no solo es la guerra de Malvinas y lo que representó en su momento, en 1982, sino que hoy sigue siendo un lugar estratégico. Por eso el Reino Unido piensa en desarrollar un puerto en Malvinas, apareció financiamiento últimamente. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo militar, con lo estratégico, con lo territorial, con lo comercial, el jefe del Comando Sur las conoce muy bien. En el gobierno hay algunos que las conocen bien. Y entonces estaba también la idea de que Argentina pueda desarrollar un puerto en Ushuaia. Claro. Porque por ahí pasa, es un corredor bioceánico muy importante y por ahí pasan intereses comerciales y también militares. Entonces, que Argentina pueda desarrollar un puerto en Ushuaia de aguas profundas es central porque hoy el puerto que lleva la delantera es el puerto de Chile, es Punta Arenas. Después, el puerto que quiere desarrollar Gran Bretaña en Malvinas, también uno puede decir, es parte de la misma conversación porque sabemos que ingleses y chilenos en la guerra de Malvinas tuvieron una asociación que sigue hasta hoy. Yo contaba ahí hace poco, hace 10 días, estuvo el jefe de las Fuerzas Armadas británicas en Chile en un encuentro. Entonces, claro, sería muy, muy importante que Argentina tuviera la posibilidad de desarrollar un puerto de aguas profundas en ese corredor bioceánico. Claro, bueno, el tema es, ¿lo va a hacer de manera autónoma? Claro. ¿Lo va a hacer con inversión norteamericana? Que esto lo dijo Milei, lo dijo Villarruel, que estuvo el 2 de abril en Ushuaia haciendo un acto recordando a los caídos de Malvinas y también diciendo que Estados Unidos puede invertir en ese puerto que Argentina quiere desarrollar, que no lo empezó Milei esta idea, pero que ahora
parece que Milei toma distancia de China, se recuesta mucho más en todos los planos con respecto a Estados Unidos. Y entonces digo, bueno, esto que nos parece lejano, en realidad forma parte, me parece, como del mismo operativo de pinzas, la cuestión de las relaciones carnales, la cuestión del salvataje de Trump. Y hay ahí un paralelismo, vos recién mencionaste a Villarroel y en la nota también lo mencionás, con esto de decir, bueno, preferible tener cerca a Estados Unidos porque nos permite confrontar de manera más de igual a igual con Gran Bretaña, ¿no? Exactamente. Un paralelismo también con lo que vos decís, bueno, la guerra de Malvinas y Galtieri. Sí, o sea, Galtieri pensaba que Gran Bretaña o el Reino Unido y Estados Unidos no eran aliados entre sí, o que Estados Unidos se iba a inclinar en la guerra de Malvinas por la dictadura militar argentina. Bueno, finalmente, obviamente, Reagan y Thatcher tenían una sociedad de hierro en ese momento y fue parte del mal cálculo de Galtieri, de la Junta Militar de ese momento. Pero es sintomático que Villarroel fue a Ushuaia hace un mes y unos días y dijo algo similar. Dijo algo similar en el sentido de que, bueno, Estados Unidos hoy puede ser un aliado estratégico para la Argentina, pensando que no se va a reeditar esa sociedad que se dio en la guerra de Malvinas entre Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Yo digo, bueno, lo mismo pensaba Galtieri, y esto me lo confirmó gente del gobierno. O sea, Villarroel piensa que Estados Unidos y el Reino Unido no son lo mismo, claro, y que entonces le conviene a Argentina. Villarroel, que está tan tensa la relación con Milei, bueno, en un punto la coincidencia en este caso subsiste, más allá de que sabemos que Villarroel tiene una historia que la liga Malvinas a su padre, que Milei no la tiene y que muchas veces trata con desdén, pero a la hora de pensar cómo se piensa el Atlántico Sur, que es una zona del mundo donde está mirando China, donde está mirando Estados Unidos y también Europa, bueno, Villarroel me parece que tiene un pensamiento similar al de Milei y en este caso yo creo que comete el mismo error en ese sentido de pensar que nuestras relaciones carnales con Estados Unidos van a ser más fuertes que la alianza histórica de Estados Unidos con Gran Bretaña. ¿Y ahí notás una diferencia entre el perfil o la política que puede llevar adelante Hosley de la de Richardson? ¿O hay una continuidad ahí creo completa? que hay intereses permanentes. De hecho, Hosley asume antes que Trump, ¿no? El 7 de noviembre. Pero sí, que esté Trump, que esté Milei, ¿no? Bueno, dan otro marco. Que hoy el presidente de la Argentina sea Milei y que el presidente de Estados Unidos sea Trump, por supuesto que dan otro marco. Es muy impactante la foto que yo publico en la nota del Destape, bueno, de Hosley en Ushuaia, ¿no? Haciendo la venia, al lado, atrás, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, que se llama Abigail Dressel, que me dicen que se está yendo. Pero digo, bueno, la presencia de Estados Unidos en un lugar estratégico a nivel global y que pasa inadvertida porque estamos en otra cosa, pero bueno, evidentemente el jefe del Comando Sur estuvo 3 días en Argentina, vuelve a Miami donde está la sede, rinde cuentas al Pentágono. Y bueno, por eso yo digo, le abre un paso estratégico, o por lo menos se ve que hay confraterniza el gobierno argentino con el Comando Sur. Sí, ¿no? Es cierto que trascendió mucho más la foto de él en La Rosada que la visita a Ushuaia. Sí, que esto es público, lo encontrás en las redes del Comando Sur, ¿no? Hay que hacer una investigación, digamos. Total. Sí, porque la noticia del puerto parecería ser una buena noticia. El tema es de qué, exacto, cómo queda atado a Estados Unidos, hablando de un contexto en el que ya tenemos la deuda más grande con el FMI y el Fondo Monetario Internacional. Y contabas un poco de esto también, bueno, cómo es la situación actual respecto a muchas empresas del país que básicamente se fueron. Y la cuestión del otro día hablábamos acá del empleo y tuvimos unos debates muy interesantes respecto a la situación del mercado del trabajo en Argentina, cómo todo de alguna manera está relacionado y vinculado, ¿verdad? Sí, porque bueno, otra vez, si tuviéramos otro gobierno y se estuvieran yendo bajo otro gobierno empresas como Telecom, si se estuvieran yendo empresas como Petronas, con la que tanto el gobierno hizo bandera diciendo que iban a instalar la planta de GNL en Río Negro, que la corrieron de Ingeniero White, de Bahía Blanca, decidieron llevarla a Río Negro. Bueno, Petronas se fue, vendió los activos que tenía en Vaca Muerta a Vista, que es una empresa de Miguel Galucho, bueno, un empresario muy importante que fue CEO de YPF durante el gobierno de Cristina. Pero bueno, sabemos que Clarín se quedó con Telefónica, que era una empresa española, y así uno puede empezar a repasar lo que está pasando en el sector financiero.
se fue la HSBC, se fue el Banco Itaú, ¿no? Se van otras empresas, Procter & Gamble, que compra un empresario que se llama Rubén Chernahovsky, que está en Tierra del Fuego. Digo, empresas transnacionales, multinacionales, que abandonan la Argentina. Uno dice, ¿por qué? Si el fondo apuesta por Argentina, si Trump se lleva bárbaro con Milei, si están llevando adelante el ajuste más grande. Sería. Exacto. También es algo que no empezó con Milei, pero que yo lo hablaba con un empresario de uno de los sectores donde está pasando esto, y me decía, no solo no se revirtió con Milei este proceso, ya antes se iban empresas multinacionales de Argentina, sino que aceleró, ¿no? Entonces, bueno, es como algo que uno dice, ¿cómo se explica esto? Si el gobierno tiene un respaldo fenomenal, ¿por qué no se quedan? ¿Por qué no vienen más? Sí. Bueno, está indicando, por un lado yo creo, y lo hablaba con empresarios, por un lado, bueno, crecen empresarios nacionales, algunos que se llevan bien siempre con el poder de turno, y en otros casos también el control de cambios, que el gobierno festeja, dice se terminó el cepo, bueno, se terminó hasta ahí. Alguien que tiene capacidad de ahorro puede ir a comprar dólares. Claro. Pero las empresas no pueden llevarse las utilidades, que es la gran demanda de las empresas desde el año 2011, ¿no? Desde que se instaló el control de cambio bajo el gobierno de Cristina hasta hoy. Hace 14 años que las empresas dicen, liberen todos los controles, así me puedo llevar lo que gano en Argentina a otros países. Claro, Bueno, ni siquiera en los 4 años de Macri pasó. no pasó al principio. Sí se eliminaron los controles, después Macri los volvió a poner. Pero en este caso, digo, o están leyendo algo de la política que no les gusta. Sí. Ayer leía una nota en La Nación también de José del Río, que es un secretario de redacción, donde las empresas también, multinacionales, nacionales, dicen, bueno, ¿qué pasa si el gobierno pierde la ciudad y pierde la provincia de Buenos Aires? Claro. Lo está diciendo en La Nación, lo está diciendo, bueno, un periodista que tiene vínculo con las empresas. Y le están marcando de que todo muy bien con Santiago Caputo, todo muy bien con Karina Milei, con el presidente, con la pelea con el periodismo, con el vamos ganando, pero hay empresas que están preocupadas por lo que puede pasar en las elecciones. Eso va en línea, sí, con la preocupación que en su momento expresó el fondo. Pero por eso digo, cuesta a veces en esta agite permanente del gobierno, ¿no? De cómo construye poder, tratar de entender dónde estamos parados, ¿no? Claro. Hacia dónde va la Argentina, qué están leyendo los actores de poder. La cuestión del empleo, sin duda clave, y viene relacionada también, digo, si las multinacionales se van, bueno, ¿qué está pasando a nivel de las pymes, ¿no? Sí, totalmente. Y vos mencionabas ahí la desocupación como una gran alerta, ¿no? Una luz de alarma. Bueno, eso también. Si uno mira con más detalle lo que está pasando con el empleo, bueno, los trabajadores registrados en relación de dependencia, bueno, que están sindicalizados, hoy son una ínfima minoría, ¿no? También son procesos que no empezaron ayer, pero con Milei se aceleran. O sea, el empleo que crece es empleo precario. De monotributistas, y que se vayan empresas multinacionales o que se concentren los mercados, que cierren pymes. Bueno, habla de una especie de sálvese quien pueda, que lo vive cualquiera que labura hoy en Argentina, ¿no? Pero sí. va muy a contramano de lo que es la agenda, me parece, que el gobierno cada día estimula, ¿no? Es como que parece que están en otra dimensión, en otro planeta, y a veces nos llevan a discutir, me parece, temas que no tienen que ver con... que es la agenda de la política, pero no tiene que ver con la preocupación social, ¿no? Total. ¿Y cómo se ve el mismo gobierno de cara a las elecciones? ¿Cómo crees que encaran las elecciones que vienen? Bueno, yo creo que hay un optimismo, sin duda, ¿no? Porque yo creo que el parámetro del gobierno era qué hubiera pasado si no llegaba la plata del fondo, ¿no? Claro. Entonces, desde ese punto de vista, hoy vemos tranquilidad, vemos un número de inflación que está más a tono con lo que el gobierno esperaba que con lo que muchas consultoras preveían, con la guerra comercial, con la eliminación de algunos controles, con el dólar que empieza a flotar. Bueno, había consultoras que yo mismo he citado que decían la inflación va a estar en 5%, ahora se habla de que es una inflación más parecida a la de marzo, el gobierno espera que sea menor a la de marzo incluso. Bueno, con eso festeja el gobierno, claro, ¿no? Ahora, el parámetro es una crisis.
el otro día lo dijo Macri. Macri fue más fuerte que muchos opositores la semana pasada, el viernes creo que dio una entrevista y dijo, lo salvamos al gobierno varias veces de la hiperinflación. Sí, sí. Entonces, no dijo de una inflación del 5, del 6, de la hiperinflación. De la hiper. Entonces, comparado con ese parámetro, bueno, el gobierno puede festejar. Ahora, desde el punto de vista me parece, del nivel de vida de la mayor parte de la sociedad, me parece que no hay mucho para festejar, ¿no? Ahora, el gobierno puede decir, tengo, con este blindaje del fondo, un horizonte de estabilidad hasta las elecciones y por eso festejo. Claro. ¿Alcanza eso? No lo sabemos, ¿no? Para mucha gente no. La pregunta es por los votantes de la Libertad Avanza, que están viendo los que apostaron a Milei, ¿no? Los que apostaron ese 30% de núcleo duro y sobre todo la gente que se sumó en el balotaje, ¿qué está viendo ahora después de 16, 17 meses de gobierno? ¿Y vos crees que ahí es clave la posibilidad de un cierre de alianzas con Macri para poder consolidar electoralmente eso? Sí, yo creo que al gobierno le serviría tener ordenado la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque ya sabemos que en el resto del país no hay una unidad entre el PRO y la Libertad Sí, Avanza. en realidad la discusión es la provincia. El gobierno está tratando de comprarle a Macri la franquicia del PRO en la provincia de Buenos Aires por esos 4, 5, 6 puntos que le pueda sumar. Y bueno, es lógico, ¿no? Porque sabemos el impacto que tiene la provincia de Buenos Aires. Después, en el resto del país, si se quiere, el sueño de Macri de una alianza y un programa de gobierno. O sea, Macri quiere como opositor todo lo que no le dio al radicalismo y a la coalición cívica cuando fue gobierno, ¿no? O sea, la coalición cívica y el radicalismo le pidieron, por favor, durante 4 años, armemos una alianza de gobierno, no simplemente una alianza electoral o parlamentaria, y Macri, con Marcos Peña en ese momento, siempre le cerró la puerta. Nunca les dio participación accionaria. Bueno, se repite ahora con Macri como víctima, o del otro lado del mostrador, el mismo escenario. Milei, Karina Milei no le quieren dar nada. Lo novedoso es Macri diciendo lo salvé de la hiperinflación, y lo novedoso es Macri diciendo la culpa es de Karina. Ya no es culpa de Santiago, o sea, ya no es la teoría del cerco, ya no es el triángulo de hierro, ya no son todos, sino que la culpa es exclusivamente Karina. Y la foto de la semana pasada me parece que deja claramente a Santiago Caputo en otra postura. No sé, Pedro por ahí tiene mejor información que yo, pero me parece que esa foto fue muy pensada, ¿no? Sí, Tanto sí. por Santiago Caputo como por Macri. Y después lo que sale a decir Macri te habla de que no es que se encontraron y se hicieron un chiste, sino que Macri hoy ve claramente a la hermana del presidente como la responsable de que no le den los lugares en las listas, los negocios que pretende para sus aliados, ¿no? Que no le hayan dado nada. Hoy me parece que Macri lo identifica más claramente con la hermana del presidente. Y un poco ahí el que Total. salió a romper todo, casi en nombre del carinismo, ¿no? Fue Sebastián Pareja, que es el armador en la provincia de Buenos Aires, cuando dijo, no necesitamos comprarlo porque estaban regalados. Al día ¿no? siguiente de la Al foto, siguiente ¿no? de la foto como... Una foto que hubiera tenido una onda expansiva mucho mayor. Sí. Al día siguiente, bueno, desde la Casa Rosada, porque Pareja no sale a decir nada si no se lo ordenan, desde la Casa Rosada trataron de restringir el impacto de esa foto, ¿no? De decir, bueno, Macri no tiene nada, su gente está regalada, acá no hay ningún acuerdo, ¿no? Pero bueno, es parte de la negociación, me parece. Claro. No, y ahí también lo mencionábamos con Mencha al comienzo, la elección del 18 de mayo acá en la ciudad de Buenos Aires, el lugar en el que salga Los Penato también va a ser una buena carta, si bien es después del cierre de alianzas, también ese dato no es menor, pero digo, es una forma también de decir, nosotros seguimos con vida, somos el PRO y seguimos con vida. Sí, Macri, por un lado, tampoco creo que se lo pueda subestimar por completo en la ciudad de Buenos Aires. Siempre hablamos de la capacidad de daño de Macri. Hasta ahora no decidió jugarla. Pero lo que uno ve y hablando con dirigentes es a Macri le quedan 2 vidas para pelear, 2 semanas para pelear por su vida en la ciudad de Buenos Aires. Acompañándola a Los Penato, ¿no? Ya la está acompañando. ¿Qué te dicen en el macrismo? Bueno, hace 2 años Jorge Macri iba camino a perder la ciudad de Buenos Aires con Martín Lustó. O tenía una elección muy compleja. Cuando salió Mauricio, bueno, al final Jorge Macri ganó. Y hay que pensar que más allá de que tiene el mismo apellido, era un recién llegado a la ciudad. Total. Y retuvo la ciudad. Sí. Entonces, bueno, hay que ver
vuelvo a esa nota de La Nación que decía, ¿qué pasa si el gobierno sale tercero, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires? Porque están muy parejos, por lo menos lo que dicen las encuestas, después sabemos que nos podemos encontrar con una realidad muy distinta, pero aparece Santoro despegado, Sí. con una ventaja, y aparecen los Penato y Adorni todavía disputando. Entonces Macri lo vamos a ver, supongo yo, las próximas 2 semanas, trabajándolo, haciendo horas extras, haciendo algo que mucho no disfruta. Laburando, peleando. Sí. Por la cuota de poder que le queda, ¿no? Sí, hablábamos más temprano de que es un Macri desfachatado, Sí. desatado, como muy, muy genuino también, ¿no? O sea, genuino en lo que él, Sí. siempre fue, pero mucho más fuera de los protocolos o de las formas que lo estructuraban, ¿no? Sí, como... se deja ver bastante, en una versión bastante berreta del expresidente. Es como, yo que me acordaba. tu vieja, que tu, Claro, eso. que tu Tremendo. novia, que tu esposa. Eso fue como un desbarranco Sí, total, ¿no? Sí. Me hace como acordar si- al Macri de Boca. Sí, al Macri presidente totalmente. de Boca, ¿no? Al que todavía no había sido coacheado. Eso, sí. ¿Y qué pasa con el resto de la oposición, ¿no? Las internas del peronismo que nos dieron letra meses. ¿En qué posición está el peronismo para hacer frente a toda esta cuestión? Bueno, ahí hay también, ¿no? Pronósticos distintos. Sí. A veces se mezcla el deseo con los pronósticos. Algunos dicen, bueno, el peronismo va a una ruptura. Yo creo que hoy esa posibilidad está más lejos. No la descarto, porque Ok. siempre se puede romper todo, ¿no? En una negociación que no llegue a buen puerto. Ahora se va a discutir, yo hablaba hace unos días con un ministro de Kicillof y me decía, bueno, ahora viene la discusión más importante, que es por los lugares en las listas. Finalmente todo es por los lugares en las listas, más allá de que de fondo se discuten liderazgos, y hay un liderazgo que intentan hacer, que es el de Kicillof, y un liderazgo menguante, que es el de Cristina. Lo que vemos ahora es la discusión por las listas. Yo creo que Cristina cedió al desdoblamiento, aunque le dijo, compañero gobernador, usted se equivoca. Ujú. Al mismo tiempo, no es que cedió y se quedó en su casa, sino que cedió y va a ser candidata Claro. para nacionalizar. Entonces, cede, pero al mismo tiempo pelea y tensa con su propia candidatura, que hoy todo el mundo la da por un hecho. Después las cosas pueden cambiar, pero hoy esa candidatura está muy firme. Cede en ese plano, cede con el calendario electoral, que también es una discusión muy finita, Sí, casi sí. tan difícil de entender o más que los del Comando Sur, Claro. porque realmente discuten cuántos días antes tienen que cerrar las listas. Por eso no está definido todavía, ¿no? Las elecciones son el 8 de septiembre. El 7 de septiembre, 7 de sí. septiembre. Cristina está cediendo también en eso. Bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires quiere cerrar listas un poco antes. Es una forma de ponerle fin a la discusión por las listas. Porque si no, la discusión se puede extender en el tiempo hasta 5 minutos antes de que cierre las listas. Entonces, cuanto antes cierre las listas, se anticipa, se resuelve esa discusión de, bueno, quién es el primer candidato en las secciones electorales, cómo se reparte el poder, ¿no? Ahora, yo lo que veo es que está más cerca del acuerdo. Ese acuerdo quiere decir unidad, quiere decir que piensan igual, quiere decir que después de la elección los vamos a ver a todos abrazados y sonrientes si ganan. No. Yo creo que ya no hay retorno en esa disputa. Cristina Kicillof lo veo muy difícil, pero sí veo más lejos que haya una ruptura. No veo al peronismo en la provincia de Buenos Aires con 2 listas en cada sección electoral. Incluso... Y está en eso, ¿no? Una victoria, una eventual victoria, también se va a pensar y va a haber toda una discusión respecto a quién fue el padre o la madre de esa victoria, Total. ¿no? Bueno, ahí... Cristina aparte, elige un lugar para ir a pelear que es el bastión del kirchnerismo. Entonces se supone que Cristina Tracción. va a ser una muy buena elección si es candidata, porque Sí. elige el lugar donde es más fuerte el kirchnerismo, donde Claro. nunca perdió potencia, ni siquiera en el apogeo del macrismo, ni siquiera en ese 2017 donde el macrismo parecía que había sido plebiscitado y se quedaba a vivir en el poder, ni siquiera ahí la tercera sección electoral la perdió el kirchnerismo, el peronismo. Entonces Cristina elige un territorio para pelear donde ella es más fuerte, donde es... y al día siguiente se va a empezar, si va unido el peronismo, al día siguiente de las elecciones se va a decir, bueno, ¿cómo salió el peronismo en la tercera sección electoral? ¿Cómo salió en la primera? Claro. ¿Cómo salió en el interior? Y ahí, bueno, va a haber un reparto
de la victoria, de las culpas, el que ganó por más, el que ganó por menos, el que perdió por más, el que perdió por menos. Es lo mismo que va a pasar del lado de La Libertad Avanza. Sí. Yo digo, esta tensión, todos estos tiros que también... Muy difícil de entender que en Junín una influencer, ¿no? Dice que la echaron, entonces sale Dan. O sea, algo de poca monta. Claro, difícil de comprender. El quinto subsuelo de la política. Pero ¿qué es lo que están peleando? Seguramente lugares de poder, Claro, seguramente obvio. negocios, seguramente recursos, pero también creo yo están anticipando la búsqueda de un culpable si las cosas salen mal. ¿Por qué perdieron en Santa Fe? ¿De quién fue la culpa? Eso es lo que dice hoy Santiago Caputo. Claro. Fue de Karina. Bueno, yo no quiero ser el culpable de que... De que te agarre la guillotina. De que La Libertad Avanza salga tercera en la ciudad o que pierdan la provincia. Entonces, son dos modelos distintos. El modelo está bien, creo yo, como se cuenta, ¿no? El modelo de los consultores, de esta idea de lo disruptivo, de romper con todo, de pararse sobre la ceniza de la vieja política, y un modelo más tradicional que lo llevan adelante los Menem. O sea, Claro. es decir, un apellido ligado, La casta. obviamente, a la casta, a la política tradicional, ¿no? Total. Entonces, hay dos modelos, sin duda. Que la gran paradoja ahí es que en el 2023 llegaron al gobierno gracias a ese modelo más tradicional también, ¿no? Sí. En gran medida. Sí, en parte, bueno, estaba la fuerza de Términos Milei. armadores, ¿no? Sí, también hubo los acuerdos. Entonces, creo que hay una disputa ahí. Pero al peronismo no lo veo en el escenario de hoy está más cerca de romper. ¿Puede romper? Siempre puede suceder. Pero creo que pasaron varias estaciones muy difíciles ya a esta altura, ¿no? Donde si la intención era romper, bueno, yo ya creo que se hubiera dado Claro. eso, y nadie quiere quedar tampoco otra vez como el culpable, ni de una ruptura Totalmente. en el peronismo, ni de una derrota. Entonces, creo que van a ir amuchados, el peronismo va a ir amuchado en la provincia de Buenos Aires. Pienso un poco también en todo esto que hablamos al principio, ¿no? Todas estas cuestiones de la intervención de Estados Unidos en Argentina, de alguna forma es bastante claro con todo el tema del Fondo Monetario, y otras de las que no se habla tanto, que es esto que comentábamos al principio con el sur de Argentina. ¿Qué discusiones se dan al interior del peronismo? ¿El peronismo está hablando de estas cuestiones? Digo, ¿qué discusiones se tienen entre los dirigentes? Yo no lo veo. Creo que cada campamento discute por su cuenta, ¿no? Claro. Si uno mira la semana pasada, bueno, Cristina se pronunció sobre lo de Cristina Georgieva, Axel Kicillof también. O sea, están registrando Claro. ese apoyo descomunal a Milei. Están tratando de dar algunas señales de que, bueno, esta deuda la vamos a discutir, pero al mismo tiempo uno ve que cada uno discute por su lado, ¿no? Como reflexiones casi personales. No hay un peronismo en estado asambleario discutiendo otra cosa que no sean las candidaturas. Lo que se discute en estado asambleario son los lugares en las listas. No aparece la discusión de, bueno, si volvemos, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Eso Claro. no se ve, por lo menos yo no lo veo, ¿no? Veo pronunciamientos individuales. Sí, como para decir acá, estoy al tanto de lo que está pasando. Sí. Como para hacer el tic en la lista, pero una ninguna conversación profunda de fondo. No lo veo. Y Yo una, no lo discusión, veo. una discusión muy bonaerense y poco nacional también, ¿no? Sí, Sí. sí. Bueno, ahora hubo en las últimas horas un acuerdo de unidad en el peronismo de La Pampa, ¿no? Y algunos me Que decían, no es bueno, menor el peronismo de no La es Pampa. meroni- no es menor en un contexto donde hay 5 gobernadores peronistas en todo el país, Sí. ¿no? Claro. Entonces, algunos decían, bueno, ahí hay algo también que tiene que ver con, bueno, ¿hacia dónde va el peronismo con esta confrontación Cristina-Kicillof? ¿No? De ahí surge un ganador, el hipotético candidato a presidente, el futuro presidente, o de ahí salen dos figuras abolladas que le abren el camino a un tercero y le despejan el camino a un tercero, a un tapado, Claro. para que avance, ¿no? Después de las ruinas de esos dos liderazgos, ¿no? Entonces, obviamente, si uno habla con Kicillof o la gente de Kicillof, él quiere pelear, ganar y ser, ¿no? Romper con la maldición. Romper con la del maldición gobernador bonaerense. Cristina buscará a ella tratar de decidir. Algunos la siguen obviamente estimulando a que ella vuelva a ser candidata a presidenta mirando a Trump, mirando a Lula. Pero ¿qué pasa si aparece
alguien que no está previsto, como tantas veces sucedió, y que se beneficia de esa pelea intestina, si querés, de lo que era el viejo kirchnerismo. ¿Qué pasa si aparece un gobernador, si aparece un dirigente que dice, bueno, no es ni Axel ni es Cristina, soy yo, ¿no? Es otra fuerza, una fuerza... Lo pienso por lo que decía Pedro, ¿no? Sí. Es una discusión muy ambacéntrica, lo charlamos también hace algunas semanas. ¿Qué pasa si alguien está orejeando esa disputa desde un lugar a resguardo de esta pelea, diciendo, bueno, yo miro cómo se da todo esto? Esperando algún incentivo también. Sí. Uno podría pensar, ¿es Massa ese que está a resguardo? Ah, claro. ¿Quién podría ser? Bueno, por eso. Massa, por un lado, es muy hábil y está presentándose como un mediador, como alguien que no se daña en esta pelea. Como durante los 4 años del Frente de Todos. Como durante los 4 años Sí, hasta que le tocó que ser no hizo ministro. una mala elección tampoco cuando... No hizo una mala elección. No hizo una mala elección. Contra todo pronóstico. Teniendo en cuenta los datos de inflación, Claro. no hizo una mala elección. Entonces, bueno, él puede ser alguien que esté esperando ser ungido otra vez. El límite que tiene es su gestión como ministro, su derrota ante Milei, y también que es una figura del AMBA, ¿no? Claro. Entonces, quizá puede aparecer algún otro dirigente, mujer, hombre, que se beneficie, ¿no? Y no están los cálculos hoy. Bueno, hay una confrontación que libera energías. Para algunos obviamente es una confrontación que puede ser dolorosa, que es innecesaria, hay que estar unidos contra Milei. Y otros dicen, bueno, no, en realidad esto ya no da para más, así como está, con Cristina en este rol, con la Cámpora en este rol, con Kicillof tratando de ser y que no lo dejan. Bueno, se liberan energías, se discute, se miden fuerzas, pero creo que todos los que están dentro de esa contienda piensan que van a ganar esa contienda, que van a salir fortalecidos esa contienda. Quizás salen todos dañados y aparece otra figura, ¿no? No lo sabemos a eso. Claro, me quedé pensando en lo de La Pampa. Sí. ¿Será que de La Pampa surge la solución La Pampa, al Pampa conflicto que nacional? corregime Dios si no estoy en lo cierto, la única provincia donde el peronismo no perdió desde el 83 para acá, Sí. Mirá en elecciones vos, ejecutivas. vamos La Pampa. Sí. En elecciones legislativas perdió en el 21, pero Claro, todo lo demás... Ahora hubo un acuerdo entre Silioto y Berna, ¿no? Un hombre fuerte de la provincia, un dirigente de mucha personalidad, el ex gobernador Berna, no fácil de lidiar con él, siempre, bueno, haciéndose respetar. Entonces, bueno, sorprendió a muchos este acuerdo, ¿no? Mirá. Y sí, La Pampa en su momento la gobernó Rubén Marín, un gobernador muy importante durante los años del menemismo, que falleció hace poco. Su hija hoy es diputada nacional. Y tiene una impronta, tiene una tradición. Y claro, en este momento tiene una importancia que en otro momento, cuando el peronismo gobernaba 18 o 20 provincias, no tenía. Claro, total. Hoy, es una resistencia. Sí, hoy es el 20% del peronismo, ¿no? Claro. Si uno lo mide en tanto provincia, ¿no? Por la cantidad de gente que vive ahí. Pero bueno, alguna gente del AMBA ayer me comentaba esto con cierto optimismo, ¿no? Mira. Quizá hay un estado de desesperación de buscar que la noticia venga de otro lado, como para salir un poco de la disputa más chica, ¿no? Pero bueno, no hay que descartarlo tampoco, que aparezca otro dirigente. Yarlora estará pensando también en Córdoba que va a ser su oportunidad. El peronismo de Córdoba siempre está más peleado con el peronismo nacional y por eso uno piensa es más difícil. Pero bueno, hay otros peronismos también esperando darle otra cara al peronismo nacional y sacarlo de esta escena donde, de alguna manera, bueno, está estacionado desde hace muchos años, ¿no? Desde hace décadas. Como la provincia de Buenos Aires, como la puerta de entrada a una disputa nacional. Eso va a ser siempre así. Ya no alcanza para encolumnar detrás a todo el peronismo. Bueno, son preguntas abiertas. que están abiertas, que a veces las perdemos de vista, pero están abiertas. Están abiertas. Exactamente. Bueno, Diego, muchas gracias, Gracias, como Mechi, siempre. gracias, Así Pedro. que veremos qué pasa en estos días y qué volvemos a charlar Todo el lunes pasa. con Diego. Todo pasa siempre. Todo De pasa. todo. Sí, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Bueno, vamos a una pequeña tanda y después seguimos con más Zona de Giro.